El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque para siempre es tu verdad. Yo te pido en esta hora que tú tomes a cada vida. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú tomes a cada persona que me ve y que tu misma presencia sea llegando a esos corazones, Señor. Que tu misma presencia, Señor, sea tomando todas aquellas vidas. Mira aquel que se encuentra enfermo, Señor. Enviamos palabra de sanidad. Aquel que me escucha, Padre amado. En esta hora ordenamos a la enfermedad y toda dolencia que salga fuera de esos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordenamos, Padre, que toda dolencia salga ahora mismo de aquellas vidas que se encuentran atadas. Quizás, Señor, porque ya su cuerpo ha venido degenerándose. O quizás, Señor, porque han cometido algún pecado. Pero también, Señor, clamamos para que tu nombre sea glorificado. Para que tu nombre en esta hora sea exaltado y bendecido por los siglos de los siglos, Señor. Mira aquel que se encuentra afligido. Yo te pido, Señor, en esta hora, que esa persona pueda disfrutar de la paz que tú das. Porque tú dijiste, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero yo te pido a ti, Señor, en esta hora, que ellos puedan sentir en esta hora tu paz a través de la palabra que enviamos. Palabra de sanidad y de libertad en la persona de Jesús de Nazaret. Persona por el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Persona por la cual sujetamos ahora mismo todo principado y toda potestad. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno en esta hora poderte saludar. Qué bueno poderte en esta hora bendecir. Hoy queremos tratar un tema que queremos que usted pueda recibirlo en la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Yo le pido a Dios que tome control de mi vida, que tome control de mi corazón y de mi mente para poderte compartir este mensaje. Hoy nuestro título se llama Una generación que no conoció a Dios. Repita conmigo, una generación que no conoció a Dios. Jueces, capítulo 2, versículo 10. Abra su Biblia conmigo. En Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y dice la Biblia: murieron también todos los israelitas de su época. Por eso, los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, ni de lo que él había hecho a favor de los israelitas. Una vez más, murieron también todos los israelitas de su época. ¿Qué época hablamos? Por eso, los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero, de lo que él hacía hecho a favor de los israelitas. El libro de Jueces, sin duda alguna, es la continuación del libro de Josué, o por lo menos varios comentaristas bíblicos así lo expresan. Jueces 2:6 dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Josué mandó al pueblo a sus casas. Así cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado. Versículo 7.
Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron sirviendo al Señor durante la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Una pregunta. Hubo un gran mover de Dios con la nación de Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto por mano de su líder Moisés. Josué siempre estuvo atento y pendiente de Moisés. Vemos que dice la Biblia, hace 8 días veíamos que Dios hablaba con Moisés cara a cara y Josué siempre estaba a la puerta del tabernáculo. Muere Josué y queda una generación. La misma Biblia describe los ancianos. Caleb es el último que menciona jueces. Mueren todos ellos y se levanta una generación. Una generación que no conoció a Dios. La pregunta viene puntual para este tiempo. Si todo esto se prolongara y quizás saliera otra pandemia, ¿qué enseñanza tendrían nuestros hijos de la iglesia? En mi tiempo, cuando yo estaba en casa de mi Señor Padre, vi milagros. Vi personas ser sanas de muchas enfermedades. Recuerdo una persona, una hermana, que tenía un ojo de prótesis. O en su ojo le habían colocado una canica. Luego veo yo que a esta persona se le sale la canica del ojo y comienza a ver. En otra oportunidad vi personas en silla de ruedas levantarse. Y yo le pregunto hoy a mis hijos, ¿han visto ustedes algún milagro de esos? Juan, ¿has visto algún milagro que Dios haya hecho? Él dice que no. Josué, ¿has visto un milagro de esos? Que Dios haya levantado a alguien de una silla. O que Dios haya hecho algo. Está otra generación. Y yo cuando escuché el devocional personal a mi esposa, Dios me llamó la atención y Dios me decía que de esta generación que la tecnología avanza a tal punto que la iglesia no ha hecho el impacto de que Dios se derrame en milagros y señales. Lo que más se conoce es pastores con unos buenos carros, unas buenas casas. No critico a nadie, vuelvo y te repito, porque mi Señor Padre trabajó durante muchos años. Y lo que Él haga con su dinero es fruto de su trabajo. Pero se han levantado otros que han puesto una iglesia con letreros y hoy han tenido que entregar todos esos locales. ¿Y qué espera esta generación? Esta generación, dice la Biblia, que no conocía a Dios, venían directamente de la generación de Josué y sus ancianos. Y Jueces 2:18 dice la Biblia, varias veces los enemigos de Israel le hicieron daño al pueblo. Entonces los israelitas gemían y una vez más el Señor se compadecía de ellos y les mandaba un jefe para salvarlo de los enemigos. El Señor estaba siempre con esos jefes y el pueblo se libraba de sus enemigos. Pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar. Siendo mujer con todos sus elementos, quiere ser hombre. Y un hombre que
todos sus elementos, quiere ser mujer y forman una familia. Una familia. Y entre ellos procrean. Y hoy el mundo celebra que por fin pudo haber nacido un hijo de una mujer trans. No estamos aprendiendo la lección. En el versículo 23, entonces Dios permitía que esos pueblos se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente del país. El Señor no había ayudado al ejército, el Señor no había ayudado al ejército de Josué a derrotarlos. ¿Tú qué quieres de la vida cristiana? ¿Tener un buen carro porque ves que tu pastor tiene un buen carro porque busca a Dios? ¿Tú quieres tener una buena casa? ¿Qué es lo que va a quedar a las generaciones que son nuestros hijos, que no han visto los milagros que yo vi y mi esposa yo creo que vio? Yo creo que ella puede dar testimonio y decir, sí, yo vi una iglesia que oraba, vi una iglesia que testificaba, vi una iglesia que Dios hizo prodigios. Es preocupante nuestra situación. Más de preocuparnos por otras cosas, tú, si le preguntaras en esta hora a tus hijos, ¿ustedes han visto un milagro sobrenatural de Dios? Te aseguro que ellos van a decir, no. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Hay muchos líderes que son excelentes personas y lo vamos a ver con este estudio si Dios lo permite. Y pueden predicar muy bonito, pero tienen hogares destruidos. La esposa hace lo que quiere porque quizás ella maneja las finanzas. Y el esposo, que es un humilde trabajador, debe someterse a lo que ella diga. Pero aún ella predica y gloria a Dios, aleluya. Qué delicada es la situación que se está viviendo en esta generación. Pastores que violan a niñas. Pastores que solo piden al gobierno que les dé una ayuda económica. ¿Dónde quedaron esos grandes hombres de Dios? Ya están partiendo con el Señor. Gigi Ávila. ¿Quién otro partió ya con el Señor? Morris Ceruro. Partió con el Señor este hombre de los Estados Unidos que aún Donald Trump estuvo con él. El pastor de todos los presidentes. Están muriendo hombres de Dios. ¿Y quiénes se están levantando en esta generación? El escritor del libro de los jueces no es mencionado en el libro, pero varios comentaristas se lo atribuyen a Samuel por dos razones. La primera, porque Samuel pudo haber vivido en esta época, en la época en que sucedieron todos estos hechos. El tiempo de sometimiento de la nación de Israel por parte de los jebuseos es narrada en Jueces 1:21. Usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver con Samuel? Vamos por partes. Dice la Biblia en Jueces 1:21. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Y si usted lee la escritura y la lee en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice la Biblia. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra que vivían allí. Los jebuseos se mofaban de David. Jamás, decían ellos, entrará aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir
que ingrese, pues los jebuseos pensaban que estaban a salvo. ¿Por qué? ¿Cómo una alcaldesa puede decir que la iglesia es 500 veces más peligrosa que una persona que anda aglomerada en un transporte público? ¿O gente que anda por las calles comprando cosas? Porque ya la gente se ha mentalizado que mientras se ponga el tapabocas, se lave las manos, puede salir a comprar los alimentos, pero ir a la iglesia, no, porque allá sí me contamino. ¿Hasta dónde está llegando y se está repitiendo la misma historia de los jueces? Además, Saúl fue proclamado como primer rey alrededor del año 1043 a.C. Jueces 17:6 dice la Biblia: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Si Saúl fue proclamado en el año 1043 y no había rey en el tiempo de los jueces, le estoy hablando más o menos de un tiempo del año 1400 algo, 1048, en el año 1048, porque en el año 1004 fue proclamado rey. En el año 1043 Saúl fue proclamado rey y los hechos sucedieron en el año 1004. Y la gente hacía lo que según le parece correcto. Hoy cuánta gente escribe en Face lo que le parece que es correcto. No, el Señor viene por almas, no por templos. Pero bíblicamente la iglesia debe reunirse porque la Biblia dice: no dejándoos de reunir como algunos tienen por costumbre. Al contrario, cada vez anímense a confiar en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará al mundo. Yo hablaba con un pastor y él me decía: pero Enrique, ¿por qué tú invitas a la gente a asistir si ya hay 10, 20 pastores enfermos de COVID en Bogotá? Por lo mismo. Pensamos que porque buscamos un comentario para interpretar un versículo de la Biblia, Dios nos está usando. Y hoy usted va a ver que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el libro de los jueces se puede resumir en lo siguiente. Primero, el pueblo rebelde recibe la disciplina por su desobediencia a Dios. Por ello, son derrotados y sometidos por otros pueblos. Muchas iglesias se dedicaron a amasar fortunas y no ganar almas. Hoy, todo mundo está en igualdad de condiciones. Dice la Biblia en Jueces 21:23. Así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo. Cada uno tomó a una de las mujeres mientras danzaba en la celebración y se la llevaron para que fuese su esposa. Regresaron a su propia tierra, reedificando sus ciudades y viviendo en ellas. Luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno volvió a su propia casa. En esos días Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. El poder de la iglesia está en la unidad. Jesucristo mismo lo dijo: no se vayan de Jerusalén, sino reúnanse y esperen la venida de la promesa del Padre. Luego la Biblia sigue mencionando que se empezaron a crear iglesias y a una de ellas es la que estamos estudiando el día martes y el día jueves.
iglesia a los romanos. Así que hoy no es diferente. Dios llama la atención del mundo de que Él sigue siendo soberano, omnipresente, omnipotente, y que nuestra desviación a Él ha producido miles y miles de enfermedades por nuestra propia negligencia. Porque hay mucha gente en el mundo, hay que destruir el 30% de la población y se crea una bacteria y se lanza, y mucha gente está muriendo por ello. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Refugiada en casa, esperando que pase la pandemia para que los gobiernos nos abran las iglesias, cuando yo sé que no va a ser así. Se ha puesto a gente civil a hacer de policía, porque a la policía la tienen ocupada haciendo comparendos a toda la gente que ellos consideran que deben hacerlo. Estamos en una situación delicada, y si la iglesia no despierta, y si no empezamos a dar testimonio por nosotros mismos de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos que tener una familia en orden, que sacamos predicando y ganando al mundo si nos vamos a perder. Sigamos leyendo, porque quiero llegar a algo de Gedeón. Israel vivía su condición. Israel, viendo su condición, ruega a Dios, donde vemos la misericordia de Dios que libera. O sea que el libro de los Jueces nos puede mostrar que Dios actuó en misericordia con una nación que no le conocía. Alguien el día de ayer me decía, mire que yo y mi familia son cristianos. Y yo traté de ir a una iglesia, pero tuve muchos problemas. Y él y su conciencia le dicen que fue por asistir a la iglesia. Yo hoy te digo no, y te lo digo en autoridad del Señor, no. Fue algo que debía pasar, pero tu mente, las circunstancias y el diablo quieren hacerlo ver así. Porque a Dios lo que le importa es tu salvación, no tu economía. Así era la nación. Jueces 2:18 dice la Biblia, varias veces los enemigos de Israel le hicieron daño al pueblo. Entonces los israelitas gemían, y una vez más el Señor se compadecía de ellos y les mandaba un jefe para salvarlos de los enemigos. Y el Señor estaba siempre con esos jefes, y el pueblo se libraba de sus enemigos. Si usted lee atentamente el libro de los Jueces, va a encontrar que esta generación no era como Moisés o Josué, que invitaban al arrepentimiento y a presentarse todo el pueblo en una actitud de santidad para recibir la victoria, sino que Dios los levantaba, porque este libro es un reto teológico de interpretación. Dios levanta líderes o jueces, los cuales fueron civiles o héroes que libraban a una nación idólatra y desobediente que no conocía a Dios, obrando Dios en misericordia. Fueron en total 14 jueces que se levantaron durante todo este tiempo. 6 de ellos fueron militares: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jetret y Sansón. Vemos que también en el libro de los Jueces se nos da 2 ejemplos de jueces que tenían liderazgo espiritual, pero a la vez fueron opuestos. ¿No era allí que actuaba el juez Elí? Elí era juez y sumo sacerdote. Y no fue un buen ejemplo de sacerdote, porque su propia casa se perdió juntamente con él por el mal ejemplo de sus hijos. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Era tiempo de jueces.
Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfemaron a Dios y él no los disciplinaba. Hoy es común decir y mirar que los hijos cometen errores, pero yo no puedo hacer nada porque ellos son mayores de edad. Yo no puedo hacer nada porque ellos ya se casaron. Yo no puedo hacer nada porque es que ellos tienen libertad. ¿Sí? Pues mire lo que pasó con Elí y su casa. Le advertí, dice Dios, a Elí que venía juicio sobre su familia, porque sus hijos blasfemaban a Dios y él no los disciplinaba. Por eso juré que los pecados de Elí y de los hijos jamás serían perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Una nación que no conocía a Dios. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre, y tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y el Señor le dijo. ¿Qué le dijo? El Señor me dijo, te castigaré y aún te mataré. Dice la Escritura. ¿Qué te dijo el Señor? Le dice Elí a Samuel. Dímelo todo. Y el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí, y él no le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Hoy todo mundo dice lo mismo. No, que sea el Señor tomando control. ¿Dónde está, iglesia, que te levantes? ¿Dónde está, iglesia, que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no ha muerto? ¿Dónde estás, iglesia, que estás en tu cama y en tu casa acomodada? Ahí te acuestas a ver la prédica, no preocupado por nada porque estás en casa. Cuando tú coges tu teléfono y con respeto y devoción sale de entre las cobijas, tomas tu Biblia y reflexiona en lo que estás escuchando. No, tú estás cómodo en tu casa porque es la orden del Estado. Y las iglesias están cerradas. Y si las iglesias se abren, se están contagiando de COVID. Porque hoy a través del Face, lo que a la iglesia le importa es mostrar lo que puede hacer y capturar a la gente y seguirla capturando. Pero verdaderamente, Dios no está. Ten cuidado de tu casa. No debes... Mucha gente dice entrometerse, porque es que Dios dice en su palabra, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Pero la Biblia también dice que uno como padre es sacerdote y debe mantener los hijos en sumisión y en obediencia. Cuando tú te has preguntado cómo está tu hijo, yo recuerdo en una época con una hija, teniendo su novio, y una complicación fuerte sucedió. Pero yo le pedía sabiduría a Dios para no perder a mi hija, ni que ella tampoco se sintiera ofendida por su padre. Y Dios fue el que obró, y ella hoy puede dar testimonio que libremente no se dejó caer en las garras del diablo. Pero ¿cuántos padres dejan a sus hijos caer? Porque es que ellos ya son grandes, son mayores, yo no me puedo meter. ¿Dónde está el poder de Dios en tu vida para poderlos rescatar del mismo infierno y del mismo diablo? El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.